¿Listo? Ahora sí, buenas noches a todos. Iglesia del Señor, sean bienvenidos. Qué gusto verlos una vez más acá, dispuestos a recibir del Señor. Qué bueno, hermano Oscar. Muy bien, y estamos hablando, hemos venido estudiando las iglesias de Apocalipsis. Y es el turno de presentar a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. ¿Tiatira o Tiatira? Tiatira. Muy bien. Proféticamente, esta iglesia representa la etapa aproximadamente entre el año 600 y el año 1500 después de Cristo. Es decir, 900 años aproximadamente representa esta iglesia, proféticamente. Y abarca un tiempo en donde históricamente se muestra el oscurantismo, que ya vamos a ver qué es el oscurantismo, la Edad Media y especialmente el papado medieval, o sea, comienza a surgir los papas en la iglesia. Y se introduce una autoridad religiosa y corrupta que va a gobernar la iglesia en ese periodo, a partir del año 600 al año 1400, más o menos 1500. ¿Sí? Entonces es un papado romano que mezcla el paganismo con la política y la religiosidad. ¿Sí? Algo así. Y pues la iglesia de Jesucristo también está ahí, todo mezclado. Y comienzan a introducirse doctrinas que no son bíblicas, y también comienzan la veneración a las imágenes, los sacramentos y la corrupción moral dentro de la iglesia. ¿Sí? Esta religión culmina con la Reforma Protestante, o sea, en el año 1500, cuando Martín Lutero impone la Reforma o muestra la Reforma, ahí termina este tiempo. La parábola del sembrador simboliza a esta iglesia y simboliza pues también este tiempo. Y pues creo que todos han leído la parábola del sembrador, y si de pronto no lo han hecho, pues en sus casas pueden mirar la parábola del sembrador. Es la que pertenece a ese tiempo de la historia. ¿Listo? Proféticamente, la iglesia de Tiatira. Ahora, ¿cómo era la iglesia de Tiatira? La historia nos dice que era una ciudad pequeña. Tiatira era una ciudad pequeña, pero comercialmente muy activa en Asia Menor. O sea, había mucho comercio. Cuando hay comercio hay mucha gente. Entonces, había mucha gente a pesar de que la ciudad era pequeña. Pero la iglesia de Jesucristo, que estaba en Tiatira, tenía una característica, que era reconocida por su amor, por su fe, por su servicio y por su perseverancia. Sin embargo, tenía problemas porque promovía ciertas enseñanzas corruptas que ya se había dejado permitido entrar dentro de la iglesia, como por ejemplo la inmoralidad sexual y la idolatría. Y eso pues lo vamos a ver a continuación. Se cree que en esta ciudad existía un templo pagano dedicado a una deidad llamada Zambate, donde había una profetisa que daba mensajes proféticos supuestamente de parte de Dios, de un Dios falso, claro está. Entonces ya no estamos hablando de que fuera solo una doctrina, sino estamos hablando de que hay una persona hablando de parte de Dios, supuestamente una falsa profeta, ¿sí? Introduciendo otro tipo de doctrinas. Eso era lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia, en la ciudad de Tiatira, y se estaba introduciendo en la iglesia del Señor de Tiatira. Entonces ya no era una doctrina como habíamos visto antes, que solo era la de Balaam y la de los Nicolaitas, sino que ahora ya había ahí una persona promoviéndola, y una profetisa, una falsa profeta. Eso quiere decir que, pues, como es una falsa profeta, es una bruja, porque o es profeta de Dios o no es profeta. Si no es profeta, pues es una bruja, porque trabaja pues para Satanás. ¿Sí? El pastor líder de esta iglesia se llamaba Colombo de Lona.
y era irlandés, un irlandés misionero que tenía mucho conocimiento de la palabra y pues llegó a Tiatira con el propósito de servir al Señor y su llamado pues fue llegar a esa iglesia. Y él se sabía la mayor parte de las escrituras de memoria, entonces pues era un gran siervo del Señor. Ahora, ¿qué pasa más adelante? En los tiempos, digamos en los años posteriores, pues los papas o curas o sacerdotes y también los reyes eran colocados por la Iglesia Católica, ¿sí? Hasta que llegó la Revolución Francesa hasta el año 1700, ¿sí? Entonces todo era controlado por la Iglesia Católica a partir aproximadamente del 350, 400 en adelante hasta el 1700, que termina esto con la Revolución Francesa. Pues todo era controlado por la Iglesia Católica, por el Vaticano y por el Imperio Romano, hasta que cae el Imperio Romano, pero cae el Imperio Romano y la Iglesia Católica se mantiene gobernando, digamos, teniendo un poder religioso y también político. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Qué era el oscurantismo? El oscurantismo era algo que utilizaba la religión católica o la Iglesia Católica, que decía que el que estuviera en contra de lo que enseñaban ellos, pues era un hereje. Y como estaba en contra, pues tenía que ser quemado. Y por eso hubo muchos mártires y muchas personas inocentes que murieron por causa del Evangelio por esta iglesia. ¿Sí? En el año 480 se establece la adoración a María y entra el espíritu de Jezabel en la Iglesia Católica. Y desde entonces pues hay idolatría hacia la Virgen María. Claro está ahí. Si de pronto estoy ofendiendo a alguien por hablar de esto, pues es la verdad y no la puedo callar. Y es algo históricamente, pero ahora lo vamos a ver espiritualmente por medio de la palabra. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. ¿Cómo se llama la enseñanza? La iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Apocalipsis Capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Nuevamente, recordando, pues acá está escribiendo el apóstol Juan, está escribiendo por medio de la revelación que le ha dado el Señor Jesucristo, ¿sí? Y él está escribiendo una carta que va dirigida al pastor o al líder de la iglesia de Tiatira en este momento. Entonces dice el Hijo de Dios. Sabemos quién es el Hijo de Dios, entonces pues es la imagen de Jesucristo que destaca su capacidad de juzgar con justicia, con firmeza, con verdad. Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. El fuego, ¿qué es? Pues para purificar, simboliza purificación. Entonces estamos hablando de que Él lo ve todo, que Él lo escudriña y que Él es el juez justo y ha venido a juzgar a la iglesia de Tiatira. Y va a presentar la reprensión o la corrección. ¿Sí? Dice, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Eso quiere decir que Jesús se pasea en medio de sus iglesias y se pasea en medio de la iglesia de Tiatira y también en medio de esta iglesia, pues con un evangelio puro, sin contaminación, pues porque Él es la pureza total, con autoridad, no en comparación de lo que estaba ocurriendo en ese momento con un cristianismo ya contaminado y que iba a empezar a contaminarse al transcurrir de los años. O sea, fueron
1000 años de contaminación. Y el Señor pues dice esto, versículo 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, está diciendo algo acá bueno de la iglesia, un reconocimiento por su labor, por su trabajo espiritual, por su autenticidad. Dice, tus obras postreras son más que las primeras. La que está haciendo mejores obras que las que hizo cuando recién comenzó. ¿Eso qué quiere decir? Que había progreso en la iglesia, que había madurez en la fe, que había compromiso, que es una iglesia activa, que no es una iglesia dormida. ¿Somos así aquí en León de Judá? Amén, muy bien. Todavía nos falta, pero la idea es ser... esto bueno de la iglesia de Tiatira, pues la idea es llegar a tenerlo. Todos deberíamos ir creciendo, al mismo tiempo, todos. Y si alguien se va quedando, lo vamos a ayudar, para que todos podamos avanzar. Y que seamos comprometidos con la obra, que seamos comprometidos a lo que el Señor nos ha llamado, a cada uno de nosotros. Recuerden que cada uno de ustedes tiene un propósito en la vida, en Dios. Versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, hablábamos de una falsa, históricamente hubo una falsa, y aquí está hablando proféticamente de que hay una mujer ahí, simbólicamente, perdón, refiriéndose a Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice que toleras, o sea que el Señor no quiere que toleremos cuando hay pecado en las personas. Es decir, no solo que lo practiquemos, es decir, si viene alguien enseñando que el pecado está bien o que pecar está bien, pues no debemos tolerarlo. Y no solo le tenemos paciencia, pero no lo practicamos. O sea, no lo practicamos y no lo toleramos. Y si no te arrepientes, hermano, pues adiós. ¿Sí? No lo toleramos. Porque pues va totalmente en contra de lo que dice Dios. Y las cosas de Dios van totalmente en contra de lo que enseña el mundo. Entonces podría llegar alguien a decir aquí que es permitido el homosexualismo, pero a Dios no le agrada. ¿Sí? Entonces pues a nosotros tampoco, y no lo podemos permitir. No podemos decir, no comparto, pero respeto. No lo podemos decir, porque son las cosas de Dios, y las cosas de Dios son sagradas. Lo ideal sería decir, pues mientras yo esté aquí, pues no me lo aguanto, porque no le agrada a Dios, no le agrada a mi Padre, porque es pecado. Entonces, la mejor estrategia que usa Satanás, pues, es engañar a las personas o engañar a los cristianos, haciendo parecer que las cosas de Satanás sean de Dios. Entonces se dice que es profetiza, pero no lo es. ¿Sí? O sea, ella decía que era una profetisa de parte de Dios, pero no era de parte de Dios. Pero ese es el engaño del diablo. Y eso lo vemos en la actualidad en algunas iglesias donde dicen dar profecía de parte de Dios y no es de Dios. ¿Sí? Entonces es una profetisa que dice que Dios la había enviado, pero es una mentira, es un engaño. Y recuerden que históricamente en este periodo pues surge la adoración a María. Pero realmente no surge en este periodo de tiempo. Realmente la adoración a una diosa ya viene desde hace muchos años atrás, hacia otras diosas. Entonces es como si viniera el mismo espíritu en décadas o generaciones diferentes. Entonces tenemos que en Isis, la diosa egipcia, en Astarte o Astoret, la diosa cananea,
el Istar de Babilonia, y tenemos María, Jezabel en Roma. ¿Sí? No tengo nada en contra de la Virgen María, ¿no? Fue una mujer muy usada por Dios, pero Satanás ha querido que se desvíe la adoración que es solo para Jesús, solo para Dios. Entonces, todas son iguales, ¿sí? El punto es igual, que se desvíe la adoración, y eso es lo que busca hacer Satanás. Entonces dice que ellos ahí en su iglesia tienen a esta Jezabel, a esta profetisa, y que está seduciendo a los hermanos para que cometan lo que a Dios no le agrada. Entonces, el mismo demonio del Antiguo Testamento se mete ahí, en esta iglesia, y aún en la actualidad sigue trabajando por ahí. ¿Claro está ahí? Ahora vamos a ver, pues, quién era Jezabel. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 al 4. Versículo del 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 al 4. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. El rey Acab pues quiere la viña de Nabot, pero Nabot no se la puede dar, ni cambiar, ni vender, porque fue una heredad de su familia, de sus padres, y no se permitía en la ley que se vendiera lo que había sido heredado. Entonces por eso él dice ahí en el versículo 3: guárdame Jehová de que te dé la heredad de mi padre. Pero ¿qué hizo Acab? Dice que se puso triste y enojado. Acab es un rey del norte de Israel. Después del reinado de Salomón, cuando se dividen los dos reinos, se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Acab es el reino del norte en este momento. Y dice que estaba triste y enojado, y que incluso hasta hizo un berrinche, porque pues se acostó enojado, sin comer. Y pues la Biblia nos muestra esto para saber quién era el rey Acab. Ya podemos ver quién era ahí. Pues esto es un acto de inmadurez. Eso quiere decir que es un rey inmaduro, el rey Acab. Versículo 5 aparece: vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Jezabel era una mujer pagana. Había varias de ellas ya metidas en el pueblo de Israel desde hace mucho tiempo. Y no solo era una mujer pagana, sino que era sacerdotisa de Astarte o Acera, o sea, otra diosa pagana. Esa diosa pues era la diosa que era esposa de Baal, el dios pagano, por el cual el pueblo de Israel se desvió durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo Satanás acá es introducir a Jezabel en el reino del norte. Se casó con el rey Acab y de esa manera gobernaba el reino del norte por medio de Jezabel. Y vamos a ver, Baal la palabra Baal se traduce a Señor. Entonces comenzaban a haber dos señores en el pueblo de Israel. Pues Baal, Señor, pero era un Señor falso, y pues Jehová, nuestro Dios. ¿Qué pasa? Pues que Baal tenía esposa y los israelitas comenzaron a
a como confundirse, pero les parecía tal vez lo mismo, como ahorita, que es un solo Dios, pero eso es el mismo y todas las religiones son iguales y todas las religiones llevan al cielo, pero es el mismo Dios, ¿cierto? Hemos escuchado eso. Pues eso estaba pasando allá. Entonces a ellos no se les hacía raro si tenía o no tenía esposa. Ya se estaban dejando pues contaminar por ese tipo de doctrina. Y así pues se iban desviando de lo que el Señor les quería enseñar, o sea, la verdad. Versículo 6. Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Acá ella comienza a actuar y nos deja ver quién es el que tiene el control en la relación. Dice: yo te daré la viña. O sea, está diciendo: yo voy a hacer algo para que te den la viña. Entonces ella está mandando ahí en la relación. Y no es el orden de Dios. Dios quiere que la autoridad en una relación sea el varón. Y no quiere decir que seamos machistas, o no quiere decir que Dios sea machista, ¿sí? Dios no pone a nadie por encima de nadie. Eso quiero que quede claro. No es más el hombre que la mujer. Pero Dios sí tiene ciertos roles, cierto orden en la iglesia, en los hogares, en las autoridades. Y por eso obedecemos. Por ejemplo, mi trabajo acá es ser pastor y pues tengo a cargo este rebaño. Pero si hay un ujier allá, el trabajo del ujier es recibir a las personas que llegan y de pronto acomodarlos en las sillas, ¿sí? Pero esa persona que está allá no es más que yo, todo lo contrario, ¿sí? Pero tenemos roles diferentes pero tenemos responsabilidades diferentes, pero no soy más que esa persona y esa persona tampoco es más que yo. ¿Listo? Acab tenía la responsabilidad de gobernar Israel, pero pues estaba deprimido, estaba triste por lo que le estaba pasando y perdió el control, se lo cedió a Jezabel, o tal vez Jezabel ya venía ejerciendo cierta autoridad sobre el varón que ya era costumbre. Entonces, si un hombre no gobierna su casa, pues en algún momento la mujer va a comenzar a gobernar su casa, porque el hombre no quiere gobernar su casa. ¿Me entienden? Es de parte y parte, ¿sí? Si el hombre no quiere, pues la mujer lo tiene que hacer, aunque no sea el orden de Dios. Pero si el hombre quiere y la mujer quiere, pues va a haber una disputa en casa, porque están peleando, pero pues ¿quién tiene el orden? Pues Dios, y hacemos lo que Dios quiere. Entonces no puede haber una Jezabel si no hay una Acab. Pues el consejo para los hombres es que no seamos como Acab, y el consejo para las mujeres es que no sean como Jezabel. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Respetar la autoridad que Dios ha puesto, y de esa manera pues será un hogar establecido en el orden de Dios y no van a haber tantos problemas. De lo contrario, pues irá en contra de Dios y en contra de los principios bíblicos, y pues por eso ocurren problemas. Versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. 11. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó,
conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra de Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. ¿Se dan cuenta lo que hizo? Utilizó el nombre del rey, hizo todo como una carta legal, pero la de la idea fue ella, la del engaño fue ella. Incluso podemos ver que proclama un ayuno. Entonces parece ser que ella ya tiene control sobre el pueblo y hace lo que quiere por ser la esposa de Acab, la reina. Utiliza el ayuno para tenderle una trampa, o sea, parece totalmente de Dios. Religioso el asunto. Incluso podemos ver que manda hasta los ancianos, o sea, es autoridad hasta por encima de los ancianos del pueblo. O sea, no solo manda al rey, sino que manda también a los ancianos y a los principales del pueblo. Es decir, ella tenía el control sobre este gobierno en Israel. Y que hace pues una injusticia a Nabot. Y eso sigue pasando en nuestros días. Esos engaños, esas trampas de Satanás siguen ocurriendo, engañando pues a algunas mujeres para que estén en contra de los principios de Dios. Versículo 14. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha decidido para tomar posesión de ella. Ha descendido para tomar posesión de ella. Ahora que ya pues pudieron concretar su plan macabro para obtener la viña de Nabot, Dios va a hacer algo y llama a Elías, al profeta Elías, y Elías va a ir a pelear contra ese demonio que está gobernando allá por medio de Jezabel y por medio del rey Acab. Elías va directamente con Acab. Elías no va primero con los sacerdotes o con la autoridad del pueblo, ni con Jezabel. Elías llega directamente a Acab. Pues Acab es la autoridad, Acab es el rey, y Acab es el rey que Dios puso ahí. No va a negociar con la usurpadora, va directamente con el rey, porque el rey es la autoridad para Dios. Así como el esposo es la autoridad en la casa, en el hogar, el varón. Versículo 19. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Te has vendido, o sea, por un capricho se vendió, y por dejarse engañar de Jezabel, la falsa sacerdotisa. 21. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu prosperidad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con la que has hecho pecar a Israel.
De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Si ustedes siguen leyendo la historia más adelante, se van a dar cuenta que esta profecía se cumple y los perros terminan comiéndose a Jezabel. ¿Sí? Ahora, Dios está hablando directamente con el responsable. Y es algo parecido, demasiado parecido, a lo que pasó en el jardín del Edén. ¿Lo recuerdan? Cuando el Señor les dijo que no comieran del fruto y Eva comió, pero ¿a quién buscó Dios? A Adán, al varón. Dios llamó a Adán, pero la que se equivocó fue Eva, pero al que llamó fue Adán, pues porque el esposo es la autoridad de la casa y nadie más, no es la esposa, no es los hijos. Los hijos están bajo la autoridad de mamá y papá. Y si no hay papá, pues de mamá. Y si no hay mamá, pues de papá. ¿Sí? Ese es el orden de Dios. Los hijos no gobiernan la casa. Y la esposa tampoco. Acá no está en la autoridad. Es un títere de Jezabel. Tiene que dar cuentas, como nosotros daremos cuentas a Dios por nuestras esposas y por nuestros hijos. Somos nosotros los varones los que daremos cuenta por nuestro hogar. Ahora, ¿qué era lo que hacía Jezabel para poder tener tanto poder en este reino? Pues era como una reina de belleza, dice la palabra que era muy hermosa. Era como una reina de belleza que promovía la prostitución y la fornicación, pues además de la idolatría. Y por ese motivo la tuvieron que matar 2 eunucos. Más adelante en la historia, en el reinado del rey Jehú, la matan 2 eunucos, porque no la pudo matar un varón, sí, normal, por lo mismo, porque podía llegar a ser tentada. ¿Por qué? Pues porque además de ser hermosa, pues tenía un espíritu de seducción y de lujuria. Entonces, varón que llegaba allá, seducía, caía y lo engatusaba, como dicen por ahí, lo dominaba. Exacto. ¿Qué pasó con Elías? ¿Por qué Elías no pudo? Si era un varón ungido por Dios, si fue un varón usado por Dios, si en algún momento también pues derrotó a sus sacerdotes, bueno, el poder de Dios por medio de él, ¿sí? Pero Elías tuvo miedo, tuvo temor de Jezabel y fue y se escondió. ¿Recuerdan? Antes de ser raptado estaba escondido. Jezabel pues llega a morir más adelante, pero tiene que ser por esos dos varones que eran eunucos. ¿Saben lo que es eunuco? Eunuco es un hombre que no tiene genitales o que no tiene deseo sexual, ¿sí? Por eso pudieron asesinarlo. Mateo capítulo 14, versículo 3. Porque esto sigue ocurriendo hasta los tiempos de Jesús. O sea, ese espíritu de lujuria y de seducción sigue hasta los tiempos de Jesús. Mateo capítulo 14, versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan el Bautista, y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. O sea, Herodes tenía a la mujer de su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. O sea, era pecado tener la mujer del hermano. Y Juan el Bautista pues fue y se lo dijo. Versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Juan el Bautista, que tenía la misma unción de Elías, ¿lo recuerdan? Lo estudiamos en la escuela dominical. Ahora está en una situación similar, peleando contra otro espíritu de lujuria, así como lo hizo Elías. Entonces hay como un paralelo acá. Y él le decía: no es lícito porque la ley prohibía ese tipo de cosas, era un acto inmoral
estar con la mujer del hermano. Era adulterio. Y pues, ¿qué pasa? Que este tipo de demonio, espíritu de lujuria, se aprovecha de la debilidad de los hombres. ¿Cuál es la debilidad de los hombres? La lujuria y el deseo de sus ojos. Esa es la debilidad de los hombres. Mientras que la debilidad de la mujer, pues, es lo que escucha y sujetarse. Esa es la debilidad. Por eso en Efesios dice que maridos, amad a vuestras mujeres, que eso es igual a fidelidad, y mujeres, sujétense a sus maridos y honrenlos. Ese es el consejo. No son muchas las mujeres que dicen, como tú digas, amor, ¿cierto? Lo que tú quieras, como tú quieras. No, espero que ustedes sí. Amén, amén. Espero que ustedes sí. Mi casa se hace lo que yo les digo. Versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. O sea, juró darle lo que ella quisiera. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que le agradó a Herodes? Pues el baile sensual. Sí, debe haber sido un reggaetón, ahí saliendo, mostrando todos sus atributos, seduciendo a Herodes. Y pues esta mujer recurrió a la primera necesidad básica del varón, que es ser satisfecho sexualmente, y pues Herodes cayó. La necesidad básica de la mujer pues es ser amada. Es decir, que esta mujer le dio donde era a Herodes, por engaño pues de Herodías, y pues juramentó darle todo. Él, totalmente seducido por la situación, pues hizo un juramento y tuvo que cumplirlo, y por eso Juan el Bautista perdió la cabeza. Versículo 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Algo similar a lo que pasó con Nabot. Pierde la vida un inocente por causa de un demonio de seducción o de lujuria. Entonces, ¿qué pasa? Este espíritu combina las cosas de Dios con las cosas del mundo, o con lo que no es de Dios, o podríamos decirlo con la adoración pagana, ¿sí? Hay una mezcla ahí, y pues los que no conocían a Dios caían ahí. Pasa en la actualidad con las sectas. Combinan la Biblia con cosas que no son de la Biblia, y los que no conocen la Biblia caen ahí, en ese tipo de enseñanzas, falsas doctrinas. Ahora pues hay personas que defienden a los papas, hay personas que defienden a los curas, a pesar de todo lo que hagan, a pesar de que no tienen la verdad. ¿Y por qué? Pues porque como ellos hablan de Dios y hablan de Jesús y perdonan pecados, ¿sí? Pero es un engaño. ¿Cómo le llamaban a la Iglesia Católica? La Santa Iglesia, la Santa Madre Iglesia. Y a María, Ave María, Madre de Dios. Y de ahí es donde viene, lo leo porque se me olvidó. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Se dan cuenta? O sea, ella intercede. Ella la intercesión para ellos. No Jesús, ni el Espíritu Santo. Pero ahí hay una controversia.
sea, Dios te necesita ser salva. Sí, O sea, no tiene lógica. sí. Es que al comienzo tenían la verdad, pero le fueron añadiendo hasta que se desviaron de la verdad. Y eso es lo que pasa. Entonces vemos que es una lucha entre la unción del Señor contra el engaño de Satanás, que viene desde los tiempos de Elías y más atrás, desde Egipto, vienen estos espíritus. Ese es un espíritu, pero hay muchos espíritus. Vienen ahí engañando al mundo hasta el día de hoy. Entonces es un espíritu que quitó a Jesucristo para poner a otro falso Dios o falsa diosa. Eso es lo que ha venido haciendo. Y recuerden, no quiere decir que tenga algo en contra de las mujeres o en contra de María, pero es algo que Satanás ha estado usando. Yo me llamo Silvia María Pastor. Recuerden que no tengo nada en contra de él. Gracias, gracias. Recuerden que no es cuestión de machismo, sino es lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Y si la Biblia dice que Jesucristo es el único digno de adoración, pues Él es el único digno de adoración. Nadie más, ni ningún santo, ni ninguna virgen, nadie más, solo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo se vence a un demonio así? Digamos en el caso de los hombres. Pues no es fácil, pero con dominio propio se puede hacer. No es fácil, pues porque está en nuestra naturaleza. Y nos van a gustar las mujeres hasta el día de nuestra muerte. Eso no se puede quitar, a menos que yo sea un eunuco o que tenga don de continencia. ¿Sí? Solo con dominio propio. Es decir, pues solo con Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo podremos vencer ese tipo de demonios. Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Obedeciste la voz de tu mujer. ¿A quién tenía que obedecer Adán? A la voz de Dios. Ahora no quiere decir que entonces todo lo que diga la mujer está mal. Sí, claro, es cuando la opinión de la mujer no va conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso es importante la igualdad de yugo. Porque pues en ocasiones hay mujeres hablando de parte de Dios. Pero ¿cómo sabemos? Pues cuando tenemos y conocemos la voluntad de Dios. Sabremos si esta mujer viene de Dios o no viene de Dios. Ahí es donde debemos obedecer. Ahí sí podríamos obedecer, pues porque viene de Dios. Entonces el pecado de Adán fue obedecer a su mujer, el pecado de Acá fue obedecer a su mujer, y el pecado de Herodes fue obedecer a Herodía, que no era su mujer. Y pues de otros más que también se desviaron por causa de las mujeres. Entonces Satanás engaña a las mujeres para seducir a los hombres y así también engañar a los hombres. O sea, no es en todos los casos, ¿no? Pero la Biblia nos deja ver que ha pasado eso. Nosotros los hombres podemos discernir si viene de Dios o no viene de Dios. Amén. Somos capaces de decir no, pues porque si somos fieles a Dios, vamos a decir que no. Si decimos que amamos a nuestra esposa y somos fieles a ellos, vamos a decir no. Y las mujeres serán capaces de sujetarse, pues porque obedecen la palabra de Dios. Y pasa también lo mismo, no quiere decir que entonces el marido, el esposo, le va a mandar a hacer algo que no va conforme a la voluntad de Dios, pues no es un motivo de sujetarse, ¿sí? Es también conforme a la voluntad de Dios. Y eso le duele a la carne, pero le agrada a Dios. ¿Y qué está primero?
Dios está primero que mi carne. Dios está primero que mi ego, que mi yo, que mi orgullo. Entonces pues vamos a obedecer al Señor. Sara le decía mi Señor a Abraham. ¿Cuántas harán eso hoy? Mi Señor. Si habrá mujeres creyentes que Mi Señor, Carlos. leen mi Señor. Mi Señor. Pero sí hay hombres que les dicen, les presento a mi señora. O sea que el hombre sí la sube a mi señora, pero la mujer no lo sube a mi señora. Ay, Y pues recuerden, no es machismo, aunque parezca, no lo es. Hombres pues andamos en amor y amamos a las esposas. Y la mujer no es menos que el varón, es por la orden de Dios. Y pues hay mujeres muy espirituales, pero también hay hombres muy espirituales. Entonces cuando estamos sujetos a Cristo, pues todo tiene que ir bien y no van a haber problemas. Y vamos a ir conforme a la voluntad de Dios. Y por eso también vemos que hay más brujas que brujas, porque las mujeres intentan tener el control. Y una manera de hacerlo pues es con la hechicería, dominar. Hechicería igual a dominar o poseer. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si no es de Dios, entonces es del diablo. Entonces esta es una hechicera, o era una hechicera, o era una bruja. El principio básico de la hechicería o de la brujería es la manipulación. La manipulación de una vida ajena. Se puede manipular a una persona con sus sentimientos. ¿Sí? Lo saben, ¿verdad? Pues eso no es de Dios. Se puede manipular a un esposo con berrinches, con malas actitudes. Pues eso no es de Dios. Hay que haber una transparencia. Podría decirle a su esposo, o hace lo que yo digo, o se arma la de Troya. Pues eso no es de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces no podemos decirle nada a la esposa porque es que se enoja. Pues eso no es de Dios. Porque si yo quiero decirle algo que va conforme a la voluntad de Dios y ella se enoja, pues algo anda mal en la comunión entre la esposa y Dios, o está teniendo un carácter así de Jezabel. Ahora pues el esposo tal vez lo pueda permitir, como Acab, que lo permitió. ¿Qué pasa con esta Jezabel de Acab? Estaba enseñando falsas doctrinas dentro de la iglesia y el pastor de Tiatira no estaba haciendo nada por detenerla, por reprenderla, lo estaba permitiendo. O sea, estaba dejando contaminar la iglesia, la estaba dejando llenar de cizaña. Una seducción hacia la idolatría, hacía lo que quería y los líderes lo permitían. Los líderes a veces se pueden dar cuenta de algo que tal vez los pastores no se den cuenta. Y los líderes pues no deben permitir. ¿Sí? No puede ser la responsabilidad totalmente del pastor o los ancianos, ¿sí? En la iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado con las personas que dicen que son muy espirituales. Hay personas que dicen ser espirituales, pero no lo son.
y llegan a la iglesia y en realidad parecen espirituales. Pero hay un problema acá, que lo espiritual se puede confundir con el misticismo. Entonces lo hacen para manipular a las personas. El misticismo enseña que todo es por lo que yo siento. Yo siento que Dios me habló, yo siento que Dios me dijo, yo siento que Dios me mostró, pero va uno a mirar y ni ora, o ni lee la Biblia, ¿sí? Pues no creo que haya espiritualidad ahí, o son personas inmaduras. Ese tipo de personas pueden llegar a la iglesia, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Lo hacen para creerse, muchas veces lo hacen para creerse, yo soy maduro, yo soy espiritual. Ser muy maduros en la fe, o para que los exalten. Y por último, pues hay que tener cuidado con la idolatría y el pecado sexual. A 4 iglesias de las 7 iglesias tuvieron problemas con el pecado sexual, y Jesús las exhorta por eso, las llama al arrepentimiento. Apártense de esas cosas, ¿sí? Busquen hacer la voluntad de Dios, la obediencia. Entonces, como iglesia, pues tengamos cuidado con eso. Varones, pues tengan cuidado con eso. Amén. Amén. Bueno, mujeres también, porque pues estamos en el ciclo donde ya es parejo, mujeres y hombres. Infidelidades por parejo, pornografía por igual, pero no es de Dios. ¿Listo? Pónganse bien, por favor. Padre, para hacer la voluntad del Señor.